Y todas tienen como función predecir el valor que va a tener el KLA para distintos bioreactores, diseños, y en la práctica pues se debe de escoger el que más se acople a tu sistema. Bueno, en la práctica, sin embargo, la exactitud de estas correlaciones aplicadas puede variar mucho de un sistema a otro, y ya puede que para tu sistema no sirva cuando lo cambias o para otro sí. Eso depende mucho del tipo de correlación. ¿Qué les recomiendo aquí yo? Yo lo que les recomiendo es que trabajen con números, adimensionales. Entre más, la ventaja que tienen los números adimensionales es que van a ser iguales en el sistema que lo trabaje, el sistema inglés o sistema internacional o CGI. Los números adimensionales son constantes. Entonces, por ejemplo, en la correlación de Boltzmann-Lehmann, ahora sí Boltzmann-Lehmann, manejan el KLA en segundos a la -1, las revoluciones la agitación en revoluciones por minuto y cosas así. Pero si lo dejan todos en términos adimensionales, es más fácil que lo puedan escalar a otro sistema, aun cuando no esté relacionado. De un matraz a un bioreactor, si están en números adimensionales, por eso se los dejo encarecidamente que sean en adimensionales. Y bueno, hay algunos métodos para calcular el KLA. Tenemos, por ejemplo, el método del sulfito. ¿Sí lo han hecho el cálculo de KLA alguna vez? ¿En qué consiste el sulfito? Agregas una solución de sulfito. Y luego empiezas a agregar el bioreactor. Entonces... No, pero antes de empezar, agregas el sulfito, y antes de agregar el oxígeno tienes que haber desplazado, antes de empezar a agregar, tienes que haber desplazado completamente el oxígeno. Entonces, ¿cómo le haces para desplazar el oxígeno? Con nitrógeno. Lo dejan airando toda la noche con nitrógeno para asegurarse que ya no hay nada de oxígeno. Y entonces, ahora sí empiezas a airear y luego, bueno, empiezas a tomar el muestreo en una solución. Bueno, te agarras un matraz con yodo, empiezas a tener una alícuota de 1 mililitro, empiezas a ponerlo y después titulas, y según el volumen gastado es no recuerdo bien cómo va. Pues sí, o sea, el yodo reacciona con el sulfito, y si el sulfito reacciona con el oxígeno, ¿en qué se convierte? En sulfato. En sulfato, y el sulfato no reacciona con el yodo. Y como la reacción de yodo es una reacción colorimétrica, se puede determinar fácilmente. Bueno, otro es el ensayo de la espirometría. Este se hace con ¿Qué? ¿También lo hicieron? En teoría, no. Es que pregunta que... Bueno, el de respirometría es con un sensor específico para oxígeno. Hay sensores específicos para oxígeno, CO2, nitrógeno y no sé qué tanto. Y otros por balance. Este es prácticamente analizando. Bueno, en este detectas cuánto oxígeno hay soluble en tiempo real. Aquí lo que puedes detectar también es a la entrada cuánto oxígeno está entrando y ves cuánto oxígeno sale. Ese es un balance de oxígeno. Depende, bueno, por ejemplo, depende de qué estés cultivando y qué tan estresadas están las células. ¿Qué creen que pasa? Entre más estresadas están las células, ¿qué creen que les pasa? Con respecto al consumo de oxígeno. ¿Consumen más? Consumen más. Se hace una relación de cuánto CO2 se produce y cuánto oxígeno está suministrando. Y entre más estresadas están las células, esta relación se hace cada vez más baja, porque consumes cada vez más oxígeno y produces menos CO2. Produces menos CO2 con respecto a la cantidad de oxígeno que estás suministrando. Y eso les pasa también a ustedes, Precisamente cuando están haciendo ejercicio, sí producen un chorro de CO2 y liberan un chorro de CO2, pero también consumen muchísimo más oxígeno. ¿Y cuando te hiperventilas? Es que cuando te hiperventilas no estás produciendo CO2. Por eso cuando se hiperventilan les ponen una bolsita. En mis tiempos era una bolsita de papel y estaba... Ahorita ya no... Bueno, mi abuelita era de sus cachadas guajoloteras. Sí, hermano, te calmojas. Reacciona, guau, que reacciones. Usa agua fría, algo así, para que reaccione. Un verga, sí. En el tercer parcial sí tuve una persona que se hiperventiló en el examen. Es que no había asistido. Es que, bueno, spoiler. Las unidades de iluminación son micromoles de fotones por metro cuadrado segundo. Y se definen como un sol
8000 micromoles de fotones por metro cuadrado segundo. Y eso es un sol. Y entonces cuando les preguntaba en el examen cuántos soles necesitas para llevar a cabo el crecimiento de las microalgas. Y entonces como no sabía qué era eso, la chica empezó, ¿qué? ¿Cuántos soles? Se empezó a hiperventilar. Y luego todavía se pasa, le pregunta a una de sus amigas y le dice, pues es Luis Miguel. Por eso es necesario tener un buen amigo en los exámenes. Porque creo que tampoco la amiga sabía, pero bueno. Bueno, entonces aquí hay varias ecuaciones que pueden utilizar para calcular el KLA en distintos sistemas. Pues ya subí la presentación al Claro. Si quieren tómenle fotos, pero está en el Claro. No, sí, la subí el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. Entonces, bueno, aquí vienen las distintas correlaciones. El KLA es igual a un alfa por la potencia de agitación entre el volumen del reactor por el volumen del aire. Ese volumen es en bbm. Y entonces esa es la técnica con la que lo calcularon el impulsor y los volúmenes en litros para los cuales es válido dicho sistema. Pero nuevamente la potencia de agitación y el volumen del bioreactor no son adimensionales. Yo les sugeriría ahí que buscaran algunos factores de diseño para que se pueda volver a dimensionar el número. Y la mayoría trabajan con eso, con potencia, volumen y este es N, que es el número de revoluciones por minuto que da. Minuto o por segundo, dependiendo. Paletas, turbinas y así. Entonces, hay muchas ecuaciones del KLA, ¿no? Uf, y esos no son ni la décima parte. Esas nada más se las puse ahí. Ahí hay otras, miren. PG, no es el ano, es la potencia gaseosa. Y este es el volumen de operación. La potencia gaseosa se refiere precisamente a cuántos metros cúbicos de aire estás introduciendo en el sistema, pero, no, ¿cómo se los explico? Más bien con una gráfica, ¿no? Pero no gráfica, con el bioreactor. Entonces tienes el bioreactor, aquí está el difusor. Esta es tu altura de líquido, las paletas, bla, bla, bla. Entonces, tienes una presión hidrostática. Esa presión hidrostática es igual a la densidad del medio por la gravedad por la altura. Y entonces tú estás metiendo un flujo de aire. Ese flujo de aire vamos a decir que está en metros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿en qué unidad se da la presión? ¿En watts? La presión en pascales. ¿Cuál es la unidad del pascal? Ok, Newton sobre metro cuadrado. Entonces, si nosotros multiplicamos ese flujo por la presión, ¿qué es lo que vamos a obtener? Son Newton sobre metro cuadrado por la presión, perdón, al revés. Newton sobre metro cuadrado la presión por metros cúbicos sobre segundo. Entonces, cuadrado con cubo se anula y queda Newton por metro, que son ¿qué? Joules. Y todo esto sobre segundo, ¿qué te da? Watts. Watt. Entonces, ese es el PG, el flujo de aire que estás introduciendo por la presión a la cual lo estás introduciendo. O sea, aquí la presión sería no solamente la hidrostática, sino la presión que tenga también dentro del sistema a lo que te esté causando. Es la PG. Ok, profe, ¿qué es el BS? El flujo. ¿BS es el flujo? El flujo, los BBMs. Este es volumen de operación. No, pero Y el otro, sí, este es el flujo de aire. ¿Flujo de aire? Sí. Es que son volúmenes de aire por segundo que estás metiendo. Los BBMs. A mí me gusta más como BBMs, volúmenes por minuto. Sí, profe. Creo que es un poco más común para ustedes, ¿no? OBS, ¿cuál manejaron? BBMs. Entonces, ese es volúmenes por segundo y el BBM pues, son volúmenes por minuto. ¿Y la H queda por medio? La H es la altura del bioreactor. Ok. Pero de todos modos todavía no sale a dimensional, por eso casi no me gustan. Pero ustedes vienen ahí. Bueno, me espero, cupis, para que no digas que.
Taguchi Miyamoto. Y hay más. El KLA también aquí tengo que aclarar que a mí en lo particular me gusta más en unidades de horas a la menos 1. En muchos libros vienen segundos a la menos 1, pero como no va, un segundo a la menos 1 equivale a 3600 horas a la menos 1. Entonces no vas a encontrar un KLA de un segundo a la menos 1. Vas a encontrar KLA de 0.03 segundos a la menos 1 o cosas así. Entonces mejor manejas un KLA de 10, 20, 30, 40, 50 horas a la menos 1. Es más familiar para nosotros seres humanos comunes y corrientes. Entonces, por ejemplo, aquí viene lo que es para alcanzar una demanda de oxígeno de DSLO2 en DT de 9.2 gramos de oxígeno por litro por hora. Tendrías que tener lo siguiente. Este es el KLA, la combinación del KLA y la diferencia del CO2, del oxígeno soluble menos el oxígeno que necesitas crítico para mantener el microorganismo. Entonces, el producto de ambos dos te da los 9.2. ¿En cuánto está la solubilidad del oxígeno? 14 máxima. Entonces lo que manejamos aquí, por ejemplo, para esa demanda, ya ven. Entonces, por ejemplo, la demanda esa demanda que es muy pequeña, la podrías suministrar con Pero hay veces que tu demanda la requieres mucho más, la demanda puede ser de 900. Entonces, para una demanda más grande necesitas un KLA obviamente muchísimo más grande. Y obviamente un KLA de 100, como referencia, un KLA de 100 es bien difícil de alcanzar. No es imposible, sí existen de más, incluso hasta de 1000 y más de 1000, pero ya más de 100, piénsala 2 veces. Por eso vamos a hacer los simuladores. Preferible 10 veces que se equivoquen primero en un Excel a que se equivoquen una sola vez en la vida real. ¿Cuánto me queda para torturarlos? 10 minutos. Bueno, ya entonces ya nada más lo que tenemos que ver es la presión parcial. Hay veces que precisamente para aumentar la solubilidad, como no puedes aumentar el KLA infinitamente, lo que haces es aumentar la presión parcial de oxígeno, inyectando el oxígeno al sistema.